Estamos iniciando nuestra cuarta y última semana de nuestro curso de epilepsia para la comunidad latinoamericana, así que les damos una gran bienvenida a todos quienes se están conectando de los distintos países de Latinoamérica, en especial desde Argentina, ¿no? Uno de los países que organiza este tercer ciclo de curso, y también desde Perú. Yo los saludo desde Chile, desde la Liga Chilena contra la Epilepsia, que hemos estado apoyando el desarrollo de esta importante iniciativa en la región. Bueno, hoy nos corresponde la última semana, nuestra cuarta sesión, y vamos a estar hablando un poquito sobre estigma. Estigma social, que es una de las características de esta enfermedad, ¿cierto? El estigma en epilepsia, y un poco algo de lo que sabemos y lo que podemos sugerir en cuanto a manejo del ambiente. Esta mirada integral, este abordaje de la enfermedad más allá del paciente, sino que también en su entorno, y lo importante que es, como parte del tratamiento, incluir otras actividades, otras intervenciones y otras estrategias dirigidas justamente al ambiente social. Así que para el día de hoy nos va a estar acompañando como relator el doctor Julio Espinosa, neurólogo y además presidente de la Asociación Peruana de Epilepsia, capítulo IBE, que organiza este tercer ciclo de curso. Y en la moderación, posterior a que desarrolle su charla el doctor Julio Espinosa, nos va a acompañar María Luz Ansaldi desde Argentina, ahí en representación de Fundemi, capítulo argentino de IBE, que ha estado organizando también este curso. Así que, dicho eso, voy a dejar de compartir. Le doy la bienvenida a nuestro expositor. Les recuerdo también que los contenidos de esta sesión y de las sesiones anteriores van a estar disponibles en YouTube, y que les va a llegar pronto un correo con todo el proceso de la certificación, que básicamente consiste en completar un formulario, un test, para poder acceder a este certificado en formato digital, que va a llegar también a sus correos. He dicho eso, dejo a ustedes con el doctor Espinosa, que es nuestro expositor del día de hoy. Muchas gracias. Voy a compartir. Muy bien. Se ve bien la lámina, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a conversar acerca de los prejuicios, los mitos, la discriminación que existe alrededor de las personas con epilepsia. Este es un fenómeno que tiene su origen hace mucho tiempo. Las primeras informaciones que existen sobre la epilepsia vienen más o menos de hace 2000 años en la región de la Babilonia, cuando se encuentran en unas cuevas una imagen diabólica a la que se le atribuye la posesión y las crisis convulsivas de las personas enfermas, y esta idea se ha extendido a través del tiempo, y eso es lo que voy a explicar el día de hoy. Y luego, muy gustoso, recibiré las preguntas y comentarios que ustedes deseen plantear. Este es un esquema general que nos sitúa en relación a la epilepsia. Es una enfermedad neurológica muy frecuente, y pongo hincapié en el hecho de que es una enfermedad neurológica por lo siguiente, porque por mucho tiempo se ha pensado que la epilepsia es producto de una posesión demoníaca, uno, como lo comenté hace un instante, uno, y dos, que las personas en esas condiciones tienen una serie de desventajas en relación con las personas que no presentan epilepsia. Y el hecho de que sean considerados con esa desventaja da lugar a que
se afirme aún el día de hoy que ellas no pueden realizar las mismas tareas que las personas sanas. Esta creencia tiene su origen mucho tiempo atrás, más o menos en el año de 1600 antes de Cristo, y tiene su punto de partida en el Código de Hammurabi. En esta imagen nosotros tenemos a la izquierda el monolito donde se ha escrito la ley. En la parte superior está el rey Hammurabi recibiendo del dios Sol las leyes que van a ser inscritas en este monolito. Una de esas leyes señala que si usted compra un esclavo y él tiene epilepsia, más adelante usted lo puede devolver y su dinero será devuelto. Es decir, ya desde entonces calificaban a las personas con epilepsia como personas que no tenían la misma capacidad que el resto. Y una de las manifestaciones de ese mito, se relaciona con la actividad física, con el ejercicio. Las personas con epilepsia no pueden hacer ejercicios. Una idea equivocada, errónea. Y es lo que les voy a mostrar ahora a partir de información tomada, y ahí está, al pie de esta lámina está la fuente. El ejercicio debe ser alentado. ¿Por qué? Porque la actividad física va a relajar a la persona, va a estar en mejores condiciones y además reduce las descargas epilépticas interictales. Al igual que cualquier otra persona, es mejor que no haga actividad física extenuante, o sea, es decir, que quede completamente agotado. Eso es una recomendación para todo tipo de personas, tengan o no tengan epilepsia. Pues bien, entonces uno se pregunta qué actividad física, qué ejercicios, qué deportes puede practicar una persona con epilepsia. Esta lámina recoge la información de una página de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, donde se refuerza lo que hace un momento les decía, que las personas con epilepsia pueden y deben hacer actividad física. La pregunta es entonces, ¿cuáles son aquellas actividades físicas que puede realizar? ¿Cuáles son aquellos ejercicios, aquellos deportes que puede realizar? En líneas generales, una persona con epilepsia puede realizar cualquier actividad que no ponga en peligro su vida o la vida de los demás. Por ejemplo, yo desaconsejaría que haga caza submarina, por ejemplo, o que haga parapente, o que haga escalamiento, que haga alpinismo, por el riesgo que supone una crisis en esas condiciones. Todo esto ya ha sido estudiado muy bien y hay una serie de normas que debemos de seguir. Si un paciente nos dice, doctor, ¿puedo practicar deporte? Debemos de seguir ciertos principios para darle una respuesta final. Tenemos que valorar, en primer lugar, a la persona. ¿Tiene sus crisis controladas? ¿Sus crisis no están controladas? ¿Qué tipo de crisis? No es lo mismo una crisis focal que una crisis generalizada. El paciente cumple con su tratamiento, lo interrumpe de manera habitual. Cuando realice esa actividad deportiva, ¿estará solo o estará en un grupo acompañado por personas que saben que él tiene epilepsia y que en la eventualidad de una crisis lo podrían auxiliar y apoyar? Todos esos factores se toman en cuenta antes de decidir qué tipo de
actividad deportiva va a realizar. ¿Qué recomendación le vamos a dar? Hay 3 grupos de actividades deportivas. En el grupo 1 son aquellas prácticas deportivas que no tienen ningún riesgo adicional. O sea, si la persona tiene una crisis, no tiene ningún riesgo adicional. Es el riesgo propio de la crisis, pero ningún riesgo adicional. En el grupo 2 son aquellos deportes donde existe un riesgo leve a moderado para la persona, pero no para los acompañantes. Y en el grupo 3 están aquellos deportes donde existe riesgo potencial para la persona y para los acompañantes. Voy a mostrarles un cuadro donde están estos deportes. Ahí tenemos en el grupo 1, atletismo, bolos, el baile, el golf. En el grupo 2 tenemos otras prácticas deportivas, esgrima, tiro. Y en el grupo 3, donde ya las cosas son mucho más complicadas, la escalada, el buceo, la aviación, el rodeo, la caza submarina, etc. Todo esto se resume en este cuadrito. Ahí está, en la mano izquierda, en este lado, aquí, tenemos los deportes que puede practicar una epilepsia sin que eso suponga un riesgo. Mientras que en este otro lado tenemos aquellos deportes que desaconsejamos. Es decir, decimos mejor no practiques eso. Porque si te da una crisis, tienes un riesgo potencial de daño. Pues bien, y aquí tenemos otro mito al que hice referencia al inicio de la reunión, que la epilepsia es causada por posesión demoníaca. Y su origen viene en la prehistoria, como les comuniqué a ustedes, en Babilonia, en la zona de Asiria, allí en unas cuevas, se encontró la imagen de un demonio llamado Benu, responsable de acuerdo a las ideas, a las creencias, digo mejor, de acuerdo a las creencias de las personas de esa época, era responsable de las crisis convulsivas. En la Biblia, en San Mateo y en Marcos, en el Evangelio de Marcos, de Mateo, se hace referencia a un joven que tiene una crisis convulsiva y el padre le pide a Jesús que lo cure y Jesús expulsa al demonio y el muchacho queda curado. Es decir, fíjense ustedes cómo hay una línea de tiempo que nos dice, que nos transmite esa creencia, que la epilepsia es causada por posesión. Este es el demonio, fíjense ustedes aquí en la cueva, aquí hay una figura, esta es la cabeza y los cuernos y aquí está el dibujo. Y esta es una imagen de Jesús expulsando al demonio de un joven que tiene convulsiones. Y esta es una copia del Evangelio de Mateo 17, 14, 27, donde se narra que Jesús sana a un muchacho epiléptico. Así lo denomina en la Biblia, no es que yo le diga epiléptico. Pero esa creencia se ha extendido a lo largo de toda la historia. Y aquí tenemos algunos gráficos, algunas pinturas que reflejan la creencia de la época. La creencia de la época. Por ejemplo, en el dibujo, en la pintura de la izquierda, una mujer que está poseída por el demonio. Un demonios pequeños le llamaban energúmenos. Yo recién me entero que energúmenos eran demonios pequeños. Y esta es una pintura del año de 1440 o 1450. En ese entonces, esa era la idea. La persona está poseída por demonios y hay que exorcizarlos, y ahí está San Pedro exorcizando a esta persona,
Y lo mismo ocurre en la pintura del lado derecho, donde Santa Radegunda exorciza a una joven poseída, y esto es en el siglo XV y en el siglo XVI. En ese entonces, esas eran las ideas dominantes en relación a la causa de la epilepsia. Igual acá, los posesos de San Medardo, este de más o menos 1700. Ustedes ven acá varias personas poseídas. Acá hay una imagen, un crucifijo, y aquí hay varios santos. Y aquí tenemos a una persona poseída, aquí tenemos otra persona poseída en crisis, y vean ustedes cómo lo maltratan para eliminar el demonio. Aquí lo golpean, aquí lo están pisando, igual que acá. Pero esas eran las ideas, perdón, eran las creencias, no las ideas, eran las creencias de la época. Y a veces uno dirá, bueno, eso fue antes, ya no es ahora. Sí es ahora. Esta es una imagen y aquí figura el link, el que desee lo puede ver, de lo que ocurrió hace un par de meses aquí en Lima. Una joven tuvo una crisis convulsiva, los policías y el serenazgo. El serenazgo es un sistema de vigilancia a nivel de municipio. Van en su auxilio, pero ¿qué hacen? La inmovilizan y luego rezan para expulsar el demonio. Le hacen exorcismo. Y eso fue una noticia a nivel mundial. Ay, caray, ¿qué pasó? Bueno, se borró. Lo tenía, pero se borró. Fue una noticia que circuló a nivel de todo el mundo para recordarnos que aún el día de hoy, en el siglo XXI, muchos grupos de la población, la policía y el serenazgo, por ejemplo, tienen muy arraigada esa creencia. Ahora veamos otro mito. Durante una crisis, la persona debe estar sujeta, hay que evitar que se mueva y ponerle algo en la boca para evitar que se trague la lengua o se la muerda. Y la experiencia nos dice que el objeto que se puede poner en la boca va desde pañuelos, lápices, lapicero, cucharas, cualquier objeto que la persona encargada de auxiliarla tiene a la mano. Ese es un mito. Nosotros sabemos muy bien que que no se debe poner nada en la boca, porque dificulta la respiración de la persona y es inútil hacerlo porque si la persona se iba a morder la lengua, ya se la mordió al inicio de la crisis. Y es mejor. Y la recomendación es no, definitivamente no poner nada en la boca. Le va a dificultar la respiración. Y si tenemos un objeto como una cuchara o un lápiz, vamos a lesionarle la boca, le vamos a lesionar las encías, vamos a romperle un diente. Es mejor, la recomendación es no poner nada en la boca, auxiliarlo de otra manera. Y en este cuadro tenemos un resumen muy breve, muy gráfico, de lo que se hace cuando hay una persona con una crisis de epilepsia. Usted que sabe lo que debe de hacer, domina la situación, usted no se altera, usted no se pone nervioso porque sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Protege a la persona para que no se haga un daño adicional. Le pone un saco, una chompa, lo que tenga a la mano para evitar que se golpee la cabeza durante la crisis. Y si no tiene nada de eso, pone su brazo para que él se recueste en su brazo. Le afloja la corbata, le afloja la ropa para que pueda respirar mejor. Lo pone de lado para tener una vía aérea permeable. No pone nada en la boca y espera que la persona se recupere. Una crisis dura 1 o 2 minutos y la persona se recupera y no hay necesidad de llevarla a ningún servicio de emergencia. Solo se lleva a un servicio de emergencia, llamamos a la ambulancia si es que
La persona se golpeó malamente, está lesionada, está herida y juzgamos que debemos llevarla al servicio de emergencia de un hospital. Si es que se encuentra embarazada, la llevamos a un servicio de emergencia para que sea atendido allí. Pero por lo demás, no es necesario. Bueno, y aquí hay un resumen de en qué circunstancias podemos trasladarla a un hospital, y aquí está anotado lo que hace un momento les comenté. Mantener la calma, no hay que realizar ninguna respiración artificial ni nada de eso. Otro mito, las mujeres con epilepsia no deberían quedar embarazadas. Este es un mito que viene desde inicios del siglo XX. Se formó en Estados Unidos la Sociedad de Eugenesia para la pureza de la raza y tuvieron boletines como esto que estoy señalando, que dice más o menos lo siguiente: ¿debemos reproducir o debemos esterilizar a los defectuosos? Esa es la pregunta que se hace el autor, Albert Edward Wigan. Y más adelante, él da otras explicaciones que se pueden resumir en esto que está acá, ¿no? Él, en el triángulo de la derecha, él dice lo siguiente: el triángulo de la vida está dado por un lado el medio ambiente, el otro lado la educación y el otro lado la herencia. Podemos cambiar el ambiente, podemos cambiar la educación, pero la herencia no lo podemos cambiar. Y como entonces la idea dominante era que la epilepsia es hereditaria, entonces se dijo, bueno, muy bien, entonces eugenesia. ¿Eugenesia para quiénes? Y aquí hizo una lista, los enfermos mentales, los criminales, alcohólicos, los pobres, los que tienen familiares con enfermedades hereditarias y ponen epilepsia. ¿Y cuál era la solución para este problema? La esterilización. Las mujeres que tenían epilepsia eran esterilizadas. Y fíjense ustedes, en 1920, en varios estados, esterilizar a una mujer con epilepsia era legal. Y en 1927 ya fue constitucional. Y aquí hay un caso muy importante, el caso Bax y Bell. El caso Bax y Bell. Bach era una joven que no tenía ninguna enfermedad. Su madre sí estaba en un sanatorio, pero ella no tenía epilepsia, ni tenía retardo, nada, no tenía nada. Pero se enteraron que su madre estaba enferma y dijeron, muy bien, hay que pedirle que tenga hijos porque hasta la tercera generación van a transmitir la locura y la epilepsia. Hubo un proceso en el estado, en Virginia, y que le fue adverso. Ella apeló a la Corte Suprema y votaron 8-1 a favor de esterilizarla y la esterilizaron. Y fíjense ustedes, lo que nos llama la atención es que hasta el año de 1979, algunos estados como Virginia siguieron esterilizando. Y en todo ese lapso se habrán esterilizado en Estados Unidos cerca de 60.000 a 70.000 personas. Nosotros sabemos hoy día que eso es un mito. Las mujeres que tienen epilepsia pueden tener hijos, si quieren tener hijos, que los tengan, deben tener un control por su ginecobstetra, un control por su médico neurólogo, para que todo camine bien y sus hijos no tienen por qué tener ningún riesgo de demencia, ni de locura, ni de tener epilepsia. Conclusión: la epilepsia es un problema de salud pública, debe ser considerado como tal. La mayoría de pacientes son diagnosticados y tratados en el primer nivel de atención y ese debe ser nuestro foco de atención. Allí hay médicos generales
que deben ser debidamente informados y capacitados para que se encuentren en condiciones de diagnosticar y tratar a los pacientes. Y el equipo que atiende debe ser un equipo multidisciplinario: médico, enfermera, asistente social, psicólogo, neuropsicólogo, educador, fisioterapista, rehabilitador, porque la epilepsia es eso. Es una enfermedad que tiene múltiples facetas y cada una de ellas debe ser atendida por una persona, por un profesional especializado, que apoya al paciente, que apoya a los padres, que apoya a la familia y que le dé el soporte social necesario para afrontar el estigma y la discriminación de la que son objeto las personas con epilepsia. Gracias. Doctor, muchas Muchas, gracias por tu exposición. Gracias, doctor, por su exposición, muy claro. Gracias. Me presento, mi nombre es María Luz Ansaldi, soy voluntaria de Fundemi. Buenas noches a todas las personas que están conectadas. Y antes que nada, bueno, agradecerle al doctor por su generosidad, agradecer mucho a Fundemi, a la Liga Chilena y a la Asociación Peruana de Epilepsia por este ciclo de conversaciones tan enriquecedoras. Doctor, si le parece, damos curso a unas preguntas que ha dejado la gente. Muy bien. Hablan, por ejemplo, el tema de la actividad física y realizar actividades de peso y fuerza en gimnasios. La única recomendación es tener cuidado cuando se hacen pesas. Felizmente en los gimnasios actualmente las pesas no están libres y no están sujetas en unos canales, en unos fierros que tienen unos canales, de modo que uno lo puede levantar sin ningún riesgo de que pueda ser dañado, de que les afecte y les caiga sobre su cuerpo. Pero tener una pesa, levantarla al aire sin tener ese soporte, eso sí sería un riesgo. Pero en los gimnasios, yo he visto, ahora existen unos soportes laterales con unos canales donde se desliza a la pesa. Entonces usted se pone, la levanta, la baja, y si ocurriera algo, tiene un tope. Tiene un tope que evita que usted se pueda lesionar. Acá tenemos, por ejemplo, a Florencia, que nos cuenta que ella tiene epilepsia refractaria y la mayor parte de su vida hizo natación, pero bueno, cuenta que su mamá siempre se quedaba con ella al lado de la pileta. Por otro lado, nos consultan el tema de en una crisis epiléptica, al morderse la lengua, por ejemplo, y sangrar, ¿sí? Después que después de la crisis casi no pueden ni comer ni hablar, ¿cómo puede aliviarse ese malestar? Bueno, las personas cuando se inicia la crisis, eso se llama fase tónica, se ponen bastante contraídos los músculos, todos los músculos, inclusive los músculos de la cara, los músculos de la masticación. Y allí, algunos, no todos, se muerden la lengua, se muerden los bordes laterales de la lengua. A veces, en la mayoría de los casos, la mordedura es poco trascendente, pero puede ocurrir que en algunas personas la mordedura sea mucho más intensa que sangre. En ese caso es algo tópico local. Enjuague con agua tibia, con un poco de sal, y de repente una solución bucal para enjuagarse y con eso va a calmar. No requiere ninguna otra tipo de cuidado o de medicación. Bien, doctor, un asistente consulta lo siguiente. Ante la crisis epiléptica de una persona con antecedentes de enfermedades cerebrovasculares, consulta si es posible considerar llevarlo a una emergencia cuando la crisis sea de 1 o 2 minutos. Bueno,
La mayoría de las crisis duran 1 a 2 minutos. La crisis empieza y termina. Si nosotros que estamos auxiliando al paciente vemos que él se recupera poco a poco, se orienta, reconoce su dirección, nos da su nombre, más que suficiente. No tiene por qué ser llevado a un hospital. La mayoría de personas que tienen crisis es porque no tomaron su medicina. La mayoría. Pero puede ocurrir, como les dije en la exposición, que la persona se lesione, se golpee, que la persona se lastime. En ese caso sí hay que llevarlo a un hospital para una evaluación. Si se cae, se golpea la cabeza, está sangrando, yo lo llevo al hospital. Porque en el hospital seguramente le tomarán algún examen, lo examinará un especialista y podré salir de dudas si es que él tiene algo adicional o todo terminó en ese momento. El hecho de que tenga un antecedente de una enfermedad cerebrovascular no quita ni agrega nada a la crisis, que es una crisis aislada. Estamos hablando de una crisis aislada. No estamos hablando de una crisis que se prolonga, ni de una crisis seguida de otra y seguida de otra. Una crisis aislada empieza y termina de manera espontánea en un periodo de 1 a 2 minutos. También consultan, doctor, el tema del uso de los dispositivos móviles, de los celulares, si afecta o no, y si es así, si es recomendable permanecer mucho tiempo con ellos y demás. Bueno, la verdad es que no he leído nada en relación al uso a la influencia de los dispositivos de teléfonos móviles y su relación con la epilepsia. Lo que sí se describe, lo que sí se describe es, por ejemplo, en el caso de la televisión. Hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia refleja. Es decir, hay un estímulo y la persona tiene una crisis convulsiva. En este caso es una epilepsia refleja a la luz, pero no a cualquier luz, sino a aquella luz que estroboscópica se llama. Esa que se prende, se apaga, aparecen colores de otro color, en fin. Y muchas veces en el televisor aparece eso. Los pacientes que tienen ese tipo de crisis epiléptica se llama epilepsia refleja fotosensible. Y ellos deberían de ver televisión a una distancia mayor con iluminación para evitar el contraste que se produce entre la oscuridad y el brillo de la pantalla, como una forma de controlar el riesgo de presentar una crisis en esas condiciones. Perfecto. Doctor, también muchas personas consultan el tema de manejar un vehículo. Muchos hablan, bueno, de una epilepsia controlada, pero si hay que tener algún recaudo en particular o el uso de medicaciones de emergencia y que la misma persona pueda suministrarlas si llega a ser consciente de que está por sufrir alguna crisis epiléptica. Bueno, en algunos países existen normas referidas al manejo. En Perú no existe ninguna norma sobre el particular. Pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos estados se dice 6 meses sin crisis convulsiva, refrendado por su médico tratante. Entonces puede tener licencia y manejar. En otros países es 1 año sin crisis convulsiva. Se considera que la persona tiene el derecho de manejar, pero quienes se oponen dicen, está bien, tiene derecho, pero si le da una crisis, corremos el riesgo. Yo revisé los accidentes de tránsito
aquí en Perú y encontré que la epilepsia no es una causa ni siquiera medianamente importante. La principal causa es que el chofer se queda dormido, después que van a excesiva velocidad, y así hay varias causas, ¿no? Pero epilepsia no figuraba entre las 100 causas, no figuraba. Es poco frecuente en todo caso. Y entiendo que en otros países sucede algo semejante. Bien, doctor, tenemos a Luciano, nos consulta algo bastante importante. ¿Cómo abordar el tema de la epilepsia en la escuela? Digamos, con otros niños, para que los niños no se asusten, para que puedan acompañar a su compañerito, incluso, bueno, las maestras, los docentes de la escuela también. Ya. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Cuando yo trabajaba en el Hospital María Auxiliadora al sur de Lima, vimos con cierta frecuencia que los niños, a veces los adolescentes, no asistían a la escuela. Y un día conversando con una de las mamás, me comentó que su hijito había sido retirado del colegio y que no lo podía matricular por ese motivo. Fuimos al colegio, hablamos con el director, después fuimos a hablar con el director de toda la zona que tenía bajo su responsabilidad a los colegios de esos distritos. Los profesores no sabían qué hacer. Tiene un alumno con una crisis, no saben qué hacer. Y tienen miedo de que se muera en el salón de clase. Entonces, nosotros vimos de que si se me muere, ¿qué voy a hacer? Voy a ser responsable, entonces mejor no lo tengo. Y los padres de familia, porque fuimos a reuniones con las asociaciones de padres de familia, los padres de familia, ¿qué nos decían? Son locos, son violentos. Nosotros decíamos, no es así, es un niño común como todos. Pero la idea dominante en muchas de esas personas era que el tener epilepsia era un sinónimo de ser violento. Entonces, ¿cuál fue el paso siguiente? Hacer capacitación con los docentes de la zona. Y estuvimos mucho tiempo, varios años, yendo a un colegio, a otro, los profesores iban al hospital, teníamos charlas, en fin, para mejorar. Y logramos en ese entonces que los alumnos, que el tener epilepsia no sea motivo para que al alumno no se le matricule. El profesor que fue capacitado estaba en condiciones de explicarle a los alumnos que Pedro, Juan, en fin, tenía una enfermedad y que en algún momento le podría dar una crisis, pero que no se preocupen, eso no se va a morir, yo sé cómo manejar la situación y no hay ningún problema, porque ocultar, ocultar no conduce a nada bueno. Al profesor hay que decirle, hay que comunicarle. A la familia también hay que decirle y hay que explicarle, porque ellos tienen derecho a saber. Y el profesor tiene la oportunidad de informarse y capacitarse para que ante la eventualidad de una crisis esté en condiciones de auxiliar. Siguiendo esta línea, doctor, hay muchas preguntas también en lo que, o sea, en lo que tiene que ver con el entorno laboral. Por ejemplo, una persona dice, ¿debo contar en mi trabajo que tengo epilepsia? ¿Me da vergüenza? ¿O qué recomienda usted? ¿Cómo abordar el tema de la epilepsia en el entorno laboral? Bueno, varias preguntas con respecto a lo mismo. Sí, ese es un problema, porque existe discriminación laboral. Y lo que yo he podido ver, lo que yo he podido enterarme leyendo y conversando con otras personas, uno no está obligado a decir las enfermedades que tiene.
porque a mí me contratan para que haga este trabajo y me deben evaluar si tengo competencias para realizar ese trabajo. Yo puedo tener cualquier otra enfermedad. Puedo tener úlceras, hipertensión arterial, cirrosis, insuficiencia vascular. No por eso me van a descalificar. Lo que sucede es que los mitos todavía dominan muchas de las mentalidades del siglo XXI. El empleador, ¿qué dice? Le da una crisis, se muere, ay, no, mejor no lo tengo. Ese es el temor de fondo. Las personas con epilepsia son violentos, son locos, no, mejor no lo tengo. Que a uno lo retiren de trabajo por esta enfermedad es una discriminación. Es una discriminación que nosotros no debemos de aceptar. Doctor, consultan, o sea, quieren saber si en Perú existe alguna estrategia o programa, calculo yo, del Estado, para apoyar a familias de las personas con epilepsia, no solo en el área de salud, sino también en el manejo social, laboral y el educativo. Ya. No tenemos un programa nacional que se oriente en esos ámbitos. Recientemente hemos terminado de trabajar con el equipo del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud y de la Seguridad Social. Hemos terminado de trabajar el reglamento de la ley de protección de las personas con epilepsia. En ese reglamento nosotros, el equipo, no nosotros como personas, no, sino el equipo puso este tema de la discriminación, el tema del apoyo psicológico, social, pero ahora ese documento ya está en otro nivel del ministerio, revisado por otros equipos, otras personas, y de allí pasará al Congreso para que el Congreso lo evalúe. Seguramente hará algunas modificaciones para que se promulgue. La tarea nuestra, o sea, nuestro objetivo es que pasando de las palabras a los hechos, si decimos que la epilepsia es un problema de salud pública, debe ser abordada en esas condiciones. Se le deben de otorgar recursos y se deben de crear líneas de trabajo para que contemplen diversos aspectos, como los que usted ha señalado. Pero aún nosotros no lo tenemos. Lo que hay son esfuerzos individuales. En el hospital tal hay un equipo que está trabajando esto, en el hospital tal hay un equipo que está trabajando esto. Pero eso no tiene un impacto mayor y dura lo que duró el jefe de esa área que llevaba adelante ese programa. Porque como no es un programa oficial, el día que deja de ser jefe, por alguna razón, ya terminó el programa y terminó lo que se estaba haciendo. Claro, perfecto. Acá Alfredo nos comenta los casos de, digamos, no en las escuelas, volviendo al tema escuelas y docencia, no solo explicar que un compañerito tiene epilepsia o puede tener una crisis y demás, sino que también hablar en relación a las crisis que son de ausencia, para que los docentes puedan, antes de una epilepsia diagnosticada, ¿no es cierto? Para que los docentes no vayan a interpretarlo como un niño distraído o un niño que no está prestando atención. Y Así es. por otro lado, Jenny nos consulta sobre el consumo de alcohol, el consumo problemático de alcohol y si puede llegar a desencadenar en una epilepsia. Y he visto varias preguntas también con respecto a la ansiedad como desencadenante de crisis epilépticas. Ujú. Bueno, los profesores detectan a las crisis de ausencia. Los padres de familia detectan las crisis de ausencia. Y nosotros hacemos la estimulación, la hiperventilación en el consultorio y vemos que en verdad tenía razón.
porque el profesor dice, este niño está distraído. Le pregunta y el niño no sabe lo que le están preguntando, porque en ese lapso de segundos perdió su conexión con el ambiente. Lo llevan al hospital porque es un niño distraído, que tiene bajas notas, y al final resulta que son crisis de ausencia. Los profesores, hace un momento les comenté a ustedes que los profesores teníamos reuniones con ellos, hablábamos de todas estas cosas, porque claro está, ellos pasan gran parte del día con los alumnos y pueden detectar y pueden informar. Y algo que hicimos en ese momento en el hospital, posteriormente se perdió todo eso, pero en ese entonces, ¿qué hicimos? En nuestro país, en el Perú, las citas para la atención en los hospitales toman mucho tiempo. Uno va y le dicen, ven dentro de 15 días, ven dentro de un mes. Bueno, si nosotros buscábamos que los profesores sean nuestros aliados, tenemos que darle algo. ¿Y qué le dimos? Le dimos unos formatos y le decimos, mire, si uno de sus alumnos tiene una crisis de epilepsia o usted cree que tiene crisis de epilepsia, lo envía con este formato y lo atendemos el mismo día. Entonces ellos nos referían a los alumnos y nosotros lo atendíamos el mismo día, ¿no? Ahora, lo que se describe es que existen factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. Por ejemplo, las personas que tienen poco sueño, porque si una persona tiene poco sueño, eso puede desencadenar una crisis. La falta de sueño, pues, es un factor que puede desencadenar una crisis. Entonces, la persona tiene que dormir y dormir sus 8 horas. Lo mismo con la alimentación. Él no puede decir me acuesto sin comer o me voy a trabajar sin tomar desayuno, porque la hipoglicemia puede también ser un factor que desencadene una crisis. El licor interfiere con las medicinas y las medicinas que se han hecho que se están administrando para disminuir el riesgo de crisis, el paciente toma licor, interactúa con los medicamentos anticrisis y tiene el riesgo de que se presente una crisis. Ahora, si la angustia desencadena una crisis, la verdad yo no estoy muy seguro. Yo lo he escuchado, pero yo no estoy muy seguro. Miren, en estos momentos en todo el mundo la gente vive angustiada, preocupada, estresada, por diferentes factores, diferentes razones, ¿no? Lo que sí, en líneas generales, uno debe aprender a manejar la crisis, perdón, a manejar el estrés. Y para eso, como le mencioné hace un momento, se cuenta en el equipo a un psicólogo. Y el psicólogo nos va a orientar acerca de cómo manejar las situaciones de tensión. Lo que nosotros hacíamos era psicoterapia individual, psicoterapia familiar, psicoterapia grupal. De esa manera, cada uno de las personas aprenden a manejar las crisis, a manejar su estado de tensión, a manejar su estrés. Pero yo no estoy seguro si estar angustiado produzca crisis. No, no estoy seguro de eso. Doctor, acá nos consultan si existe alguna relación entre la epilepsia y parálisis del sueño. Ya. Los trastornos del sueño son los que entran, ya, lo voy a explicar. Hay un grupo de enfermedades neurológicas llamadas trastornos paroxísticos. Por ejemplo, eh, la neuralgia del trigémino, el dolor que una persona tiene, le viene un dolor. Está tranquilo y le viene otro dolor. Ese es un trastorno paroxístico. O sea, la persona está normal y de repente le viene.
La epilepsia es un trastorno paroxístico. Y los trastornos del sueño también son trastornos paroxísticos, pero no es epilepsia. Florencia consulta si las personas con epilepsia deberían tener un acompañante terapéutico. Comenta que ella hace rato quiere estudiar una carrera, eh, pero que, bueno, por cuestiones de obra social y demás, de prepagas, medicina prepaga, no le correspondería un acompañante terapéutico porque le han dicho que la epilepsia no es una discapacidad mental. Bueno, aquí tenemos que individualizar. Una persona que tiene bien controlada su crisis no tiene problema, pero no es lo mismo una persona que tiene crisis frecuentes. Por eso hay que individualizar. Si una persona tiene bien controlada su crisis, se vale por sí misma. Pero si sus crisis no están controladas de manera adecuada, es posible que requiera un apoyo. Ahora, aquí en el Perú no tenemos eso. No, no está contemplado. Y en cuanto a las carreras universitarias, o sea, el estudiar una carrera universitaria de una persona con epilepsia, No le impide, no le impide. Una persona con epilepsia estamos hablando de una persona que solo tiene epilepsia. Ok, esa persona con epilepsia tiene potencialidades que debe de explotar, tiene capacidades sobre las cuales debe de actuar, tiene aspiraciones, tiene motivación. Por lo tanto, no es una persona discapacitada, no es una persona inválida, es una persona que tiene derecho a desarrollar su proyecto de vida. Y si en algún momento alguien le dijo, tú no puedes, tú tienes epilepsia, etcétera, bueno, es el momento que que cambie de visión, porque hay personas que tienen epilepsia y se desarrollan normalmente. Un amigo que terminó sus estudios conmigo tenía epilepsia y estudió medicina y no tuvo ningún problema. Y hay personas que tienen otras profesiones. El tener epilepsia no puede ser un factor que a uno le impida realizar y alcanzar sus metas. doctor, le hago otra pregunta. ¿Cómo cree usted que un papá o una mamá de un niño con epilepsia debe abordar este tema? ¿Cómo se le debe explicar a un niño que sufre de crisis o que sufre una enfermedad para que el niño pueda entenderlo, no padecerlo y llevarlo adelante e intentar tener la vida lo más normal posible? Bueno, este es un tema bastante complicado. Lo que nosotros vimos era que un niño con crisis epilépticas tenía que ser abordado por la familia sin reproches, sin culpabilidad, porque eso era muy frecuente. El padre y la madre se culpaban de que su hijo tenga epilepsia. Bueno, eso no es así, pero hay que explicarles. Y el psicólogo era un elemento de gran apoyo, de gran ayuda en esa tarea. Los padres deben de asumir su rol de apoyo social, porque su hijo se va a encontrar con un medio social adverso y los padres tienen que estar preparados para eso. Y los médicos no hemos sido preparados para brindar ese tipo de apoyo. Quienes sí lo hacen y lo hacen bien son los psicólogos. Por eso hablaba hace un momento del equipo multidisciplinario. Los psicólogos abordan muy bien el tema,
refuerzan al padre, refuerzan a la madre, a Dios sentido de culpabilidad, a Dios problemas familiares, a Dios depresión de los padres, y ellos, una vez que están conscientes de su tarea y de su rol, pueden manejar muy bien la situación con su hijo. Pero en ese momento, no antes. Porque antes, ¿qué van a transmitir? Van a transmitir angustia. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Y el niñito va a crecer en un mundo del no puedes. Y no es así. Pero los padres tienen que prepararse a través de la orientación de un psicólogo en la mejor forma de orientar y apoyar a su hijo, de modo que el niño pueda crecer en un ambiente sano, con una autoestima fortalecida y sin sentirse disminuido ante nadie. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas sus respuestas. Ha sido muy clarificador y esperanzador también para mucha gente. Loreto, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Uno, a los agradecimientos tanto para el doctor como para María Luz, que hoy día nos ha estado ayudando con la moderación de las preguntas de esta última semana. En la despedida, quiero recordar todos quienes han seguido el curso que nos vamos a comunicar con ustedes a través de un correo electrónico, donde vamos a compartir los links para que puedan revisar los contenidos de las 4 semanas y puedan de esa forma responder un test que también les vamos a mandar para acceder a la certificación. ¿Ya? En ese correo les vamos a explicar el plazo para contestar esta prueba y más o menos también el plazo en que les debería estar llegando su certificado en formato digital. Desde acá, desde Chile, desde la Liga, yo agradezco a ambos capítulos que se animaron a organizar este curso y los dejo para que ustedes hagan el cierre final. Doctor, usted como expositor y como presidente de la Asociación Peruana de Epilepsia, lo dejo para que haga el cierre. Con eso ya vamos terminando. Muchas gracias por habernos permitido a la Fundación de Hemiferectomía de Argentina y a la Asociación Peruana de Epilepsia participar con el apoyo de la Liga Chilena en esta actividad para la comunidad de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Bien, vamos a dar por cerrado entonces, vamos a suspender hasta acá la grabación y vamos a estar comunicándonos con todos ustedes a través de correo electrónico. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.